La clase del curso Memoria Democrática y Derechos Humanos, 50 años del golpe de Estado en Chile. Hoy nuestra tercera clase viene desde la casa con nuestro prodecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, el doctor Felipe Paredes. Su clase se titula Evolución de los Derechos Humanos pre- y post-dictadura. Les cuento que el profesor Felipe Paredes es académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, prodecano de esta facultad y profesor de Derecho Constitucional. Es doctor en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra de España, máster avanzado en Ciencias Jurídicas de la misma universidad y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile. Como mencioné, la clase del profesor se titula Evolución de los Derechos Humanos pre- y post-dictadura. Profesor, tiene su tiempo y hago la salvedad para los estudiantes de que pueden intervenir a lo largo de la clase haciendo sus preguntas en el chat o a través de la selección levantar la mano. Profesor. Muchísimas gracias, Álvaro. Quisiera comenzar saludándoles muy atentamente desde Valdivia, Chile, que es donde está emplazada la Universidad Austral. Por lo que me comentaba Álvaro, el auditorio pues, es bien variado. No solamente tenemos gente del área del derecho en términos profesionales, sino más bien una diversidad de distintas perspectivas. Este es un curso que tiene una orientación en términos generales más bien ciudadano, pero también hay gente que proviene de países distintos a Chile, ¿no? Que este es un curso que está emplazado en el caso chileno, pero que creo que también es muy útil para reflexionar en torno a la cultura de los derechos humanos en términos generales en Latinoamérica, yo diría también en términos globales. Entonces me resulta muy grata la oportunidad de estar compartiendo con ustedes un sábado por la mañana. Les felicito por el impulso, al equipo del CEDIT, siempre por las magníficas capacidades organizativas que tienen para convocar a auditorios como ustedes y un honor, un agrado eh, tener esta posibilidad de conversar. Yo más bien quiero plantear esto como una conversación. Eh, a- Haré una breve exposición, eh, pero luego me gustaría dejar un tiempo como para poder conversar más libremente. La sesión de hoy se titula Cultura de los Derechos Humanos en Chile, pre y post dictadura, y me pareció una estupenda oportunidad para reflexionar en torno al concepto de derechos humanos. Yo les decía, creo que esa reflexión es una reflexión que, a la luz del caso chileno, que tiene sus particularidades, por cierto, también uno puede extrapolar a otros casos, en algún sentido, y yo diría en un sentido bien importante. Las historias de los países latinoamericanos, las historias recientes, son muy, muy parecidas, son muy, muy similares. Y yo quiero em, estructurar la clase sobre la base de 4 ideas, fíjense, o al menos mi presentación, y después podemos abrir digamos, la posibilidad de charlar más libremente, pero quisiera yo plantear 4 ideas fundamentales que creo que me van a permitir desarrollar la presentación de una manera más organizada. La primera es que los derechos humanos son una categoría jurídica, filosófica, que, que busca captar la injusticia radical, ¿ya? No es la única, probablemente es la que ha tenido mayor éxito en la cultura contemporánea, pero no es ni ha sido la única, y tiene otras, digamos, para conseguir este propósito se han construido, se han reconstruido otras alternativas, pero entonces lo que busca la idea de derechos humanos es, vamos, hacer frente no a la injusticia cotidiana, no a la injusticia que, que queda entregada a la legislación común, ¿no? Como por ejemplo puede ser que, yo qué sé, que a alguien no le paguen el precio de una cosa que compró, ¿no? Que son cuestiones
que el derecho común, el derecho ordinario se encarga y las resuelve de manera efectiva. La categoría jurídica, filosófica, derechos humanos, lo que busca es enfrentarse a una situación de injusticia, digamos, que excede la normalidad, que excede ese margen de antijuridicidad que las personas estamos dispuestos a tolerar por el hecho de vivir en sociedad. Esa es una primera idea. La segunda, que como tal, eh, es una idea que evoluciona, que ha ido evolucionando, ¿no? La idea de derechos humanos ha ido cambiando a lo largo de la historia, desde sus primeras formulaciones, luego ha recibido distintas reelaboraciones y hoy, pues lo que entendemos por derechos humanos no es exactamente lo mismo a que lo que se entendía, yo que sé, en los albores de la construcción del concepto. Eh, Segunda idea, entonces, los derechos humanos es una idea que evoluciona. En tercer lugar, tercera idea, existen distintas fases en la construcción del concepto. Y esta es digamos, un itinerario que uno lo puede encontrar en todos los lugares donde se ha trabajado con la idea de derechos humanos. Entonces, hay distintos momentos en la evolución. Y en cuarto lugar, la idea de derechos humanos es una idea que uno podría decir, desde la perspectiva chilena, eh, es una idea importada. O desde una perspectiva más bien global, uno podría decir que es una idea que se construye desde el derecho internacional y desde el derecho internacional, pues en algún momento se inserta en las culturas jurídicas locales, ¿vale? Por eso les decía, desde una perspectiva chilena uno puede decir, bueno, es una idea que ha sido traída desde fuera. Yo quiero ponerle aquí algunos ejemplos luego para mostrar estas cuatro ideas. Eh, o si uno lo puede plantear desde una perspectiva global, como les decía, pues una idea que tiene una construcción en el derecho internacional y que luego, digamos, con todas las dificultades que eso tiene, ha ido colonizando los eh, ordenamientos jurídicos locales. Vale, estas cuatro ideas son aplicables para entender el caso chileno, pero creo que también para muchos de los casos en Latinoamérica, y yo diría que también obviamente con adaptaciones, con particularidades, las transiciones democráticas, digamos, tienen mucho en común, ¿no? Si uno mira también los procesos transicionales en Europa del Este, ¿no? También hay mucho en común en África, en Asia, y también los procesos de construcción de los sistemas de protección de derechos humanos en Europa. Pero claro, como es un caso que, digamos, o la sesión y el curso está planteado desde Chile, yo les voy a contar, digamos, también cómo esta evolución se ha ido reflejando a partir del caso chileno. Por cierto, el caso chileno tiene, digamos, un punto de inflexión, llamémoslo así, que es la dictadura militar, que ocurre, ustedes ya bien lo saben, porque han tenido sesiones previas donde se ha explicado esto muy bien. Entiendo que en la primera sesión concurrió Karen Alfaro, que es una historiadora muy destacada, que ha precisamente trabajado en cuestiones de dictadura. Y en la segunda sesión, Daniela Acatino, que es mi colega, que es la decana y que trabaja temas de memoria y por lo tanto están muy bien informados sobre esto. Y es por eso que yo voy a obviar como la parte de historia más dura y voy a concentrarme en momentos muy concretos que fueron realmente importantes en la construcción del concepto de derechos humanos en Chile. Y entonces yo les decía, bueno, la dictadura cívico-militar que ocurrió en Chile entre 1973 y 1991, entre el 11 de septiembre de 1973 y que termina el día 11 de marzo de 1990, creo que dije 1991, 11 de marzo de 1990. Eh,
Bueno, ocurre en un momento también donde en paralelo se producen procesos similares, algunos antes, otros después, en otros países de Latinoamérica. En el caso chileno fue una dictadura muy, muy larga, donde pasaron muchas cosas. También uno podría, yo no tuve la oportunidad de poder ver la clase de Karen, pero me imagino que también allí hicieron un recorrido por la dictadura, y la dictadura uno también la puede entender, digamos, como un proceso que va evolucionando, y hay distintas etapas. Hay distintas etapas en la evolución de la dictadura chilena. Pero podemos considerar entonces que esos 17 años fueron un momento, eh, digamos, fue el momento en el que eclosiona la idea de derechos humanos en la cultura jurídica chilena. Y para expresarlo en términos simples, eh, antes de la dictadura, el concepto de derechos humanos era inexistente en la cultura jurídica chilena. Después de la dictadura, pues el concepto emerge, y emerge con mucha fuerza. ¿Ya? Eh, Hay un antes y un después. Pero eso no quiere decir, fíjense ustedes, y esto es lo interesante digamos, que uno puede pesquisar con los 4 puntos que yo les comentaba antes, que esto no quiere decir que, porque por cierto, ¿no? La dictadura chilena fue brutal, de las más brutales. Bueno, en realidad no sé si uno puede hacer comparaciones en esto, fue brutal. Convengamos que fue una dictadura absolutamente sanguinaria, eh, que provocó un daño irreparable a la sociedad chilena. Pero, y eso, claro, la brutalidad del proyecto cívico-militar liderado por Augusto Pinochet muchas veces nos lleva a obscurecer qué es lo que había sucedido antes en Chile de la dictadura. Pues, las dictaduras, obviamente, también uno las puede explicar en términos históricos, ¿no? Y hay factores que en algún sentido, pues, permiten explicar por qué ocurren. O sea, lo que quiero decir es que eh, las violaciones a los derechos humanos no se inventaron en Chile, al menos, no se inventaron con la dictadura. Ocurrieron sistemáticamente mucho antes, y hay casos eh, que uno podría decir hoy que, que son del mismo nivel, están al mismo nivel de brutalidad que los que ocurrieron durante la dictadura de Pinochet, pero bajo gobiernos formalmente democráticos. Pero en ese momento de la historia, el concepto de derechos humanos no era un concepto que servía para procesar esos eventos. O sea, esos eventos no eran leídos bajo la categoría jurídica derechos humanos. Y uno puede encontrar situaciones que son históricamente muy importantes, eh, y que yo voy aquí también, voy a aprovechar de ir admitiendo gente porque veo que se van incorporando. Uno puede encontrar situaciones que son históricamente muy, muy importantes, que dieron origen a procesos históricos muy relevantes en la historia de Chile, eh, pero que si uno revisa, por ejemplo, si uno revisa la literatura jurídica, si uno revisa la prensa de la época, eh, o incluso la cultura, pues esos actos son percibidos como actos de injusticia radical, como actos de abusos de poderes, pero en ningún momento aparece la etiqueta de derechos humanos. Yo acá quiero poner simplemente eh, algunos casos, que son casos que están muchas veces tratados en la cultura popular, ¿no? A ese nivel, digamos. Fueron situaciones que quedaron registradas en la memoria colectiva, que si uno los leyera con la perspectiva contemporánea diría, bueno, son violaciones horribles a los derechos humanos, son actos que o sea, son actos que terminarían hoy probablemente en, terminarían en el Tribunal Penal Internacional.
¿sí? Muchos de ellos. Yo quiero poner acá simplemente dos ejemplos y también les quiero mostrar cómo desde la cultura esos eventos fueron procesados. Eh, el primero de ellos, pero esto simplemente porque no tenemos el tiempo para referirnos a eh, hacer una referencia larga de esto. Yo quiero ir mostrándoles eh, algunos videos, algunos materiales para ir ilustrando esto, ¿no? El primer caso que yo les quiero compartir, probablemente quienes son compatriotas míos conocen este caso eh, de sobra, eh, pero quizás quienes nos acompañan desde fuera no. Es el caso de la matanza de la escuela de Santa María de Iquique, ¿no? Que ocurrió en el año 1907 bajo el gobierno de don Pedro Montt, que es un caso que ha sido tratado en la cultura popular en una serie de obras. Está la famosa cantata de Santa María de Quilapayún. Después yo les voy a compartir un pedacito de esto. Hay un libro de Hernán Rivera Letelier, que es un escritor chileno muy, muy famoso, muy, muy connotado, que se llama Santa María de las Flores Negras. Y el caso o quizás mejor les voy a poner un pedacito de un video para mostrarles algunos datos sobre esto, para que ustedes puedan ver. Este era un programa que se emitía por la televisión chilena hace unos años, muy, muy bonito. Déjenme aquí ver si quisiera compartir esto, pero creo que pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, profesor, la vemos. Perfecto. Y voy a ver, es que ahora quiero ver si, perdónenme, porque no me da la opción como de poner, entonces voy a ponerlo, pero ustedes me dicen si pueden escuchar el audio, porque normalmente Ok. te pone la opción que dice como compartir audio, pero acá no la veo. A ver, díganme, por favor, confírmenme. ¿Pueden escuchar el audio? No, no No, estamos no se escuchando. escucha. No se escucha. No, no se escucha. Hay que volver a compartir la pantalla y activar la casilla de sonido. Eso es lo que estoy buscando, pero no consigo, no sé dónde está la casilla de sonido. Cuando colocas compartir es chiquitita. Se abre una Dice, pantalla y sale una casilla chiquitita de audio. dice share, pero dice who can share, host only, all participants, eso, y después dice who can start sharing when someone else is sharing, host only, all participants, pero en otros, o sea, como en otras ocasiones me aparece esa opción, pero ahora mismo no logro, lo cual no sé si alguien me puede ayudar en esto. Es una pena, porque les iba a mostrar, básicamente les iba a mostrar materiales, pedacitos de materiales audiovisuales. Era, era parte esencial de lo que quería. ¿Podría intentar cancelar el compartir pantalla y volver a activarlo? Ya, veamos. A ver. Ah, ya lo vi, ya vi, ya vi. Gracias. Es en otro, es que este programa como que lo van cambiando cada vez y ya vi dónde se hace. Aquí. Share Sound. Perfecto. Ya lo conseguí. Así que ahora tendría que pararlo y volver a activar. Ujú. Perfecto. Estoy seguro que ahora sí va a funcionar porque ya encontré la casilla. Los mineros Sí, del se escucha salitre. perfecto. Ahora sí, ¿cierto? Miren, Sí, vamos viendo algunos pedacitos de algunos videos para mostrarles, ilustrarles algunas de las cosas que yo quiero compartir con Marchan en masa para exigir condiciones de vida y de trabajo más justas. Es la huelga general que tanto habían soñado. Así es. Trabajadores de todas las oficinas salitres. se pegó.
Pero la mayoría se concentra en la antigua sede de la Escuela Domingo Santa María. ¿Y de cuántas personas estamos hablando? De 10 a 12.000 personas, entre hombres, mujeres y niños. Que exigen, obviamente, mejorar las condiciones laborales en una época en que ni siquiera existen leyes laborales. Exacto. En estos años los trabajadores no tienen, por ejemplo, una jornada laboral establecida. No hay derechos maternales para las mujeres ni días de descanso. Tampoco existe protección frente a los accidentes laborales ni regulación de los contratos de trabajo. Y ni hablar de vacaciones. No, una utopía. Pero, ¿cuáles son las demandas de los mineros? Bueno, me imagino que terminar de una vez por todas con el famoso sistema de fichas y recibir un sueldo de verdad. Ni siquiera aspiran a tanto. Solo piden que las fichas con que se les paga también sean válidas en otras oficinas. Una demanda bastante razonable. También piden contar con balanzas fuera de las pulperías para evitar estafas. Pasan los días y los propietarios de las salitreras se quejan con el gobierno y le piden que intervenga. Mientras, el intendente se pone cada vez más nervioso. Los pompinos han invadido la ciudad. ¡Su atención, por favor! Como cónsul de Perú, debo proteger la vida de los ciudadanos peruanos. Por eso les transmito el mensaje que me ha dado el gobierno de Chile. Esta huelga se va a disolver por las buenas o por las malas. El gobierno envió un telegrama en que afirma que el orden público se debe hacer respetar a cualquier precio. Para eso, se envía un contingente a cargo de un experimentado restaurador del orden, Roberto Silva Renard. Al menos el 60% de todos estos trabajadores son peruanos. ¡Minero! ¡No le tenemos miedo a la sangre! Uno de los líderes es un joven estadounidense, Josep Brick, a quien llaman el ruso. No importa si uno es chileno o si uno es peruano o gringo, como mi amigo el ruso. ¡El proletariado no tiene nacionalidad! ¡Esta revolución es universal! Para Silva Renard, las cosas llegan a tal extremo que no admiten términos medios. Bien, solo les quería mostrar, les voy a ir mostrando pedacitos, porque si vemos los videos, pues no nos va a dar el tiempo, pero ese episodio, que es en la matanza de Santa María de Iquique, donde se reprime a través del uso de la fuerza militar una manifestación de obreros del salitre, la verdad no se sabe bien cuántas víctimas hubo. Los registros dicen que hubo entre 2.200 a 3.600, depende quién lleva la contabilidad. Pero este es un episodio que quedó, digamos, marcado en la cultura chilena, como les decía. Hay una serie de obras literarias, una serie también de obras musicales, teatrales, que se refieren a esta cuestión. Yo les recomiendo ver el video de la cantata de Santa María de Iquique, donde cuenta la historia de una manera, digamos, también como Quilapayún era un grupo, digamos, ha sido un grupo muy importante, que en su momento también tuvo la colaboración de Víctor Jara, pero en ninguna parte pues se habla de la idea de derechos humanos. Y esta digámoslo así, es un patrón que se va a repetir en la historia chilena en múltiples ocasiones. Actos de protestas, de reivindicaciones de lo que hoy diríamos derechos sociales, que terminan con actos de represión, con cantidades importantes
de muertos. Eh, Estoy pensando ahora simplemente en un par de episodios, pero no son los únicos. Alguien comenta acá en el chat que hubo un episodio similar en Antofagasta. Estoy pensando, por ejemplo, en Seguro Obrero. Bueno, quizás antes, la matanza de Rankin que ocurrió en Lonquimay, donde hubo 500 personas, bueno, según los registros oficiales fallecidos, que está muy vinculada a las secuelas del proceso de ocupación territorial violenta, militar de la Araucanía, y al conflicto actual, ¿no? A la manera como ha ido evolucionando el conflicto actual en la Araucanía, que ocurre en Lonquimay en el año 34, en 1934, a consecuencia de también, ¿no? Una protesta eh, eh, de personas que pertenecían al pueblo mapuche, más concretamente a los pehuenches en la zona de Lonquimay. Estoy pensando en Seguro Obrero en el 38, y eh, alguien por acá comenta la matanza de Forrahue, que no la tenía registrada, este patrón se proyecta, fíjense, hasta fines de la década de 1960. Bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva, ocurrió el último de estos actos luctuosos, que es la matanza de Pampa Irigoyen o Irigoyen. Hay varios nombres allí. Era una zona de una ocupación de pobladores que estaban organizados, y buscaban respuesta de parte del gobierno para que pudiesen tener acceso a una vivienda, que fue un acto que entonces fue reprimido violentamente por Carabineros de Chile y por el ejército, y terminó, según cifras oficiales, con 9 muertos, 70 heridos a bala, y que, si bien puede ser un hecho no tan conocido en la opinión pública nacional, sí ha sido tratado, también ha sido tratado culturalmente. Hay una canción de Víctor Jara que se llama Preguntas por Puerto Montt, que no sé si la han escuchado alguna vez, donde se refiere a estos hechos. Esa es lo primero que les quiero mostrar. Preguntas por Puerto Montt. Y es bien interesante cómo también la canción trabaja, o sea, como culturalmente la idea de matanza, pero que, claro, no está presente todavía el concepto de derechos humanos. Permítanme compartir con ustedes este video que es breve. Muy bien, voy a preguntar por ti, por aquel, por ti que quedaste solo y el que murió sin saber. Muy bien, voy a preguntar por ti, por aquel, por ti que quedaste solo y el que murió sin saber, que murió sin saber. Murió sin saber por qué, le acribillaban el pecho, luchando por el derecho de un suelo para vivir. Hay que ser más infeliz el que mandó disparar, sabiendo cómo evitar una matanza tan vil. Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt. Usted debe responder, señor Pérez Sujovic,
porque al pueblo indefenso contestaron con fusil. Y yo me quiero detener acá, ¿no? En esta última frase que ustedes escucharon, porque la canción lo hizo expresamente, y esa fue la, digamos, al menos la lectura que históricamente se dio al suceso, aunque, bueno, el señor Pérez Zújovic siempre lo negó. Edmundo Pérez Zújovic fue el ministro del Interior de Eduardo Frei Montalva, quien se supone que ordenó disparar contra los manifestantes. En efecto, a Edmundo Pérez Zújovic lo asesinan en el año 1971. Obviamente ya no era ministro del Interior, ya había cambiado el gobierno, por lo que en su época se llamaba Comando de Ajusticiamiento Popular, justamente porque el gobierno de la época, el gobierno de Frei Montalva, pues no realizó ninguna gestión destinada a esclarecer los hechos ni a establecer responsables. Pero lo que quiero, digamos, decirles es que estamos en el año 69, 1969. Estamos a un lustro del advenimiento de la dictadura, y hechos como estos ocurrían y eran considerados, bueno, como actos deleznables, pero que el sistema jurídico no los trataba, no los procesaba como injusticias radicales, como violaciones a los derechos humanos, y eran más bien, en algún sentido, una condición de la política. Entonces, en este contexto, no es que yo quiera justificar a la dictadura, pero, digamos, la dictadura chilena, en algún sentido, participa de una tradición, por supuesto, eh, agudizada, llevada al extremo, pero de una tradición que, o sea, no inaugura una tradición nueva la dictadura, sino que más bien, pues, se hace parte de un contexto histórico donde las reivindicaciones sociales normalmente eran tratadas, y la disidencia política era tratada o era respondida a través del uso de la violencia. Ahora, por supuesto que el nivel de crueldad de la dictadura chilena fue también un momento que permite llevar a cabo una reflexión jurídica y cultural profunda entre nosotros, como también lo han sido otras experiencias donde se ha ejercido el mal radical. Precisamente el concepto de derechos humanos, en términos generales, en términos globales, es un concepto que surge luego de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es en las postrimerías de la guerra donde, pues, se comienza a hablar ya más propiamente de derechos humanos. Eh, la Carta de Creación de las Naciones Unidas en el año 1945 es el primer documento jurídico donde aparece la idea de derechos humanos. Y luego, bueno, eso se refleja en el primer documento sobre derechos humanos en específico, que es la Declaración Universal del 48. Pero claro, ese cambio en el discurso, esa reelaboración de las categorías a través de las cuales entendemos el mundo y lo valoramos, lo juzgamos, precisamente fue gatillada, fue disparada por esa experiencia de injusticia radical. Y en Chile, pues, sucede algo similar, ¿no? Uno puede entonces ver que la experiencia radical de la dictadura tiene una, digamos, es un factor muy relevante para que el concepto de derechos humanos surja en Chile, y eso también va a condicionar de una manera muy importante cuál ha sido el contexto, cuál ha sido la interpretación que el concepto de derechos humanos ha tenido en Chile y cómo ha ido evolucionando. Muy ligado en primer término a la reacción, a la posibilidad de, pues, determinar la verdad histórica y establecer justicia luego de acabada la dictadura en el año 1990. Alguien me hacía una pregunta por acá por el chat que me parece interesante responder ahora. Don Jaime Rojas dice:
pero antes fue la Declaración Americana, que es de unos meses, es de unos meses antes. La Declaración Americana es del año 50, la Convención es del año 69. La Convención Americana, que es la que crea el sistema internacional, el sistema interamericano de derechos humanos, es del año 69. Eh, pero lo que sucede, también, esto también sucede con el sistema interamericano. El sistema interamericano recién está, recién está funcionando plenamente a mediados de la década de 1980. El primer caso que resuelve la Corte es del año 86, pero Chile ratifica la convención, o sea, la había ratificado pero no la había publicado, es decir, no estaba vigente, solo en el año 1990. O sea, es una de las primeras medidas que adopta Patricio Elwin, el primer presidente de la transición. Y es motivado justamente, les voy a luego a explicar, digamos, qué sucede también en ese momento. Entonces, claro, bueno, llega la dictadura. Yo les decía, no quiero profundizar mucho en cosas que ya creo que han visto, pero claramente la dictadura también uno la puede procesar, la puede leer como un proceso de evolución. Hay distintos momentos, hay claramente distintos momentos digamos, en la evolución de ese proyecto. eh, y hay un primer momento donde que es el momento inicial, que es de mucha violencia. Acá, por ejemplo, es donde están las famosas imágenes estas del Estadio Nacional de Chile. Pero esta primera época de la dictadura, que es la época, por ejemplo, donde aparecen también momentos de extrema crueldad, como la Caravana de la Muerte, que ocurre en el año 1973, a fines del año 1973, que es una comitiva militar eh, presidida por un general de nombre Sergio Arellano Stark, que operaban como delegados del comandante en jefe, que visitan varias ciudades con el objeto de, pues, esto es lo que se decía oficialmente, ¿no? Apresurar, acelerar los procesos contra los opositores políticos, que muchos de ellos terminaron en ejecuciones sumarias y en desapariciones. Eh, esta es la etapa donde se descabezan, por ejemplo, las directivas de los partidos políticos, se descabezan en el sentido de que son asesinados, y quienes, digamos, no son asesinados, digamos, es porque huyen, se exilian. Las directivas de los partidos políticos y de los movimientos que habían, en algún sentido, eh, participado del gobierno de la Unidad Popular. O sea, esta primera etapa de la dictadura, que va desde 1973 a 1975, diría yo, es una etapa de una extrema violencia, pero que esa violencia está destinada eh, contra opositores políticos, derechamente, gente que tenía una militancia política, gente que en algún sentido intenta resistir a la dictadura, intenta resistir, si me permiten usar la palabra, militarmente a la dictadura. Este es el momento también donde es asesinada la cúpula del MIR, en fin. Luego del año 75, pareciera, esto es lo que dice la evidencia, que hay un momento entre el año 75 y el año 81, hay un momento de mayor, de mayor calma en términos de la estabilidad del orden público. O sea, lo que quiero decir es que la dictadura logra imponer el orden público, porque justamente lo que hace es elimina a la disidencia, y, y es el momento también que coincide con el boom económico, ¿no?
con el boom económico de las políticas impuestas por el equipo económico de la dictadura, conocido como Chicago Boys, popularmente. Y es un momento donde también la violencia política decrece. En Chile se hablaba del milagro económico chileno. Este es un dato bien importante porque se suele decir, yo lo he escuchado mucho hasta hace muy poco, digamos, que la dictadura, si bien fue terrible desde el punto de vista de los derechos humanos, sí fue exitosa en la gestión económica. Y uno podría decir que esto, y con todo lo que, digamos, con todo lo discutible que puede ser el modelo económico impuesto por la dictadura, que es un modelo extremadamente neoliberal, de regulación, ¿no? Lo que se llamó el capitalismo popular, eso solamente puede ser predicado respecto de los años, del periodo comprendido entre los años 1975 y 1981. Porque el año 1981 ocurre un hecho que fue el gatillante de muchos de los procesos que ocurrieron durante la década de 1980. Pero para terminar con esta cuestión, hasta aquí todavía el concepto de derechos humanos no aparece en la cultura jurídica chilena. Se entendía que esto era más bien una cuestión de un conflicto político. Si uno mira la literatura de la época, si mira los análisis, mira el debate que esto generó, no hay ninguna referencia al concepto de derechos humanos. Esas primeras referencias van a ocurrir recién en la década de 1980. Y la cuestión es por qué aparece, digamos, esta comprensión distinta de la violencia política de la dictadura. Y yo les decía, acuérdense, ¿no?, que el concepto de derechos humanos tiene que ver con cómo procesamos la injusticia radical. Y el año 81 ocurre la crisis de la banca, ¿no? Lo que derrumba el sueño capitalista de la dictadura. La crisis de la banca fue un momento extremadamente complejo porque es un momento donde en Chile pues se siente de una manera muy, muy importante la precariedad, la injusticia social que habían ocasionado las políticas de la dictadura y en cierto sentido el hambre. Fue un momento en el que se pasa hambre. A ver si puedo compartir con ustedes un pequeño video. Voy a ver si encuentro algo corto. A ver, déjenme, porque me parece muy, muy relevante mostrarles esto. Denme un segundo, por favor. Miren, este video, que es muy breve, se los quiero compartir porque la crisis del 81 fue el detonante de las primeras protestas contra la dictadura. Entonces, permítanme hacer esto, que es compartir este video. Muy breve, 1 minuto de duración. En pleno régimen militar. Una difícil situación económica se vive en el país. El general Pinochet responde con una serie de medidas de corte popular.
Pero los chilenos se tomarán las calles. 5 muertos y numerosos heridos, tanto civiles como uniformados, fue el saldo de las protestas callejeras que se trasladaron a las poblaciones. Un sacerdote asesinado. Esta tarde se están llevando a cabo los funerales del padre André Yarlán, muerto durante el enfrentamiento de la jornada del 4 de septiembre. La oposición al régimen no se detendrá. Postales, un aporte al Bicentenario. Muy breve, pero creo que es una cápsula que entrega mucha información, porque el proceso que lleva al colapso del sistema financiero entre los años 1981 y 1982 es lo que gatilla un ciclo de protestas populares que ya, digamos, se van a convertir en un problema muy general para el régimen, porque ya no se trata de combatir a los opositores políticos, sino que más bien se trata de acallar las voces de la ciudadanía en general que clamaban por prestaciones sociales mínimas, por que el gobierno se haga cargo de satisfacer necesidades sociales mínimas, como trabajo. Alguien, por ejemplo, ahí en el chat compartía algunas de las medidas que decretó la dictadura, que eran unos programas de empleo mínimo que en dinero actual no superarían los 50.000 pesos mensuales. 4.000 pesos de la época era lo que pagaba el POG, por ejemplo. El programa de empleo de jefes de hogares y el PEN, el programa de empleo mínimo, pagan 4.000 pesos de la época que son hoy en día 50, 60.000 pesos, menos de $100 para quienes nos acompañan desde otros países, que claro, que eran medidas que no resolvían, por cierto, el problema. Entonces, esta situación que la dictadura digamos, le costó mucho procesar. Acuérdense que en el año 1980 la dictadura había aprobado una constitución, que es la constitución modificada, pero que en esencia digamos, la estructura sigue siendo la misma, la constitución de la dictadura, que la había aprobado sin ningún tipo de oposición, o con, digamos, sin tener ningún tipo de oposición real, efectiva. Entonces, era un proyecto que en el año 1980 no tenía, digamos, si uno se situara en el año 1980, no habían posibilidades de que la dictadura se termine. Más bien parecía un proyecto que se consolidaba, tenía números positivos en lo económico, había logrado aprobar una constitución, pareciera ser que era un proyecto que se consolidaba y que no tenía fecha de término. Un año después, como consecuencia del colapso del sistema financiero, y que efectivamente cuando uno lo piensa en esos términos, ¿qué es lo que motiva a la gente a salir a protestar en un régimen que responde con balas? Pues la respuesta es el hambre, la necesidad. La respuesta de la dictadura entonces fue violencia para responder a estas manifestaciones, y entonces, claro, como el origen de las manifestaciones era un problema de injusticia tan radical, pues la respuesta que tenía que ver con la violencia no resolvió el problema de orden público. O sea, lo que sucedió fue que las manifestaciones se hicieron cada vez más masivas, y la dictadura lo que hizo fue responder con más violencia, y eso tuvo un resultado desde la óptica del tema que estamos comentando hoy. Yo no quiero decir que los crímenes que ocurrieron durante los 70 no fueron terribles, pero estos crímenes, los ocurridos durante la década de 1980, como consecuencia del incremento de la protesta popular, fueron los que pasaron a la historia y que hicieron eco también en la opinión pública mundial como los más brutales.
y que motivaron un cambio en varios sentidos. Motivaron un cambio desde el punto de vista de los apoyos que la dictadura chilena tenía en el extranjero, motivaron un cambio también en la manera como la cultura nacional, jurídica, política, entendía estos. De esta época, por ejemplo, son 1985, 1986. En esta época podemos situar, por ejemplo, el caso Quemados, que fue un caso, digamos, que motivó una reacción muy importante. Para los amigos y amigas que nos acompañan, miren, permítanme por favor proyectar, a ver si encuentro algo muy breve, pero porque miren, quiero compartir este video que también es muy breve, dura 2 minutos. Arrestados, golpeados, vejados, luego impregnado todo nuestro cuerpo con benzina, para luego hacernos arder en llamas. Relato estremecedor de uno de los acontecimientos más crudos de la dictadura. Hoy, a 36 años de ese episodio, un nuevo fallo histórico. La Corte de Apelaciones condenó a 10 miembros del ejército por el homicidio calificado de Rodrigo Rojas de Negri y también por el delito de homicidio calificado en grado de frustrado de Carmen Gloria Quintana durante una jornada de protesta en 1986. Y yo me convierto en una antorcha humana. Todo el fuego así sube por todo mi cuerpo. Y yo no sé qué hacer. Empiezo a usar mis manos, a golpearme la ropa para ver si esta ropa se apagaba. Este caso fue reabierto en 2015 por el juez Mario Carroza, luego de que un ex conscripto de una de las patrullas decidiera romper un pacto de silencio. Estas declaraciones las entregó en exclusiva al programa En la Mira de Chilevisión, donde culpaba como principal autor al exteniente Julio Castañer. Se quemaron vivos, se quemaron vivos, un joven murió por eso, por una negligencia de un carnicero, porque él gozaba viendo eso, haciendo sufrir al prójimo, a un niño que fue a protestar porque no estaba de acuerdo con el gobierno. Matarlo, loco. La cuarta sala del tribunal, en un fallo unánime, modificó la sentencia dictada por el ministro Mario Carroza, elevando las penas contra la mayoría de los condenados. Julio Castañer, Iván Figueroa, Nelson Medina y Pedro Fernández Ditus fueron condenados a 20 años de presidio en calidad de autores, y Leonardo Riquelme, Walter Lara, Juan Ramón González y Pedro Franco a 10 años y un día en calidad de cómplices de estos delitos. Arrestados, golpeados, vejados. Este caso uno nunca se termina de emocionar cuando, digamos, escucha las declaraciones de Carmen Gloria Quintana. Más allá de la brutalidad, fue un caso que tuvo consecuencias muy importantes porque esto, como decía el conscripto que declaró, fue un intento de asesinato en un caso, digamos, que fue efectivo y en el otro frustrado, de dos jóvenes que estaban participando en una protesta, ¿no? A través de intentar quemarlos vivos, ¿no? O sea, se les roció con benzina y se les prendió fuego. Fueron apresados, fueron golpeados y se les roció con benzina y fueron quemados vivos y después fueron arrojados en un sitio eriazo para que allí murieran. Carmen Gloria era estudiante universitaria en esa época, digamos, participaba simplemente como hoy, cualquiera de ustedes podría participar de una marcha pacífica, y Rodrigo Rojas era un joven de 18 años en la época, era fotógrafo, y él había nacido en Chile, pero
su familia fue exiliada en Estados Unidos. Él llegó a Estados Unidos muy niño, no sé, 1 año, 2 años. Entonces, él tenía nacionalidad estadounidense. Y él entonces a los 18 años decide regresar a Chile a fotografiar las protestas. Y entonces en esa protesta pues, él estaba fotografiando, estaba tomando fotografías. Y el hecho de que de que haya sido ciudadano estadounidense fue crucial para que el gobierno de Reagan le retirara el apoyo a Pinochet en la época, ¿no? Porque en la dictadura pasó por varias etapas en la relación con el gobierno de los Estados Unidos. Todo esto hoy lo sabemos porque la CIA desclasifica, después de cierto tiempo va desclasificando información y por lo tanto está la información allí disponible para quien la quiera, consultar. Eh, el gobierno, digamos, la dictadura parte con mucho apoyo de Estados Unidos. Nixon apoya el golpe de Estado en su momento. Y esa primera luna de miel entre la dictadura y el gobierno de Estados Unidos se acaba el 75 con el asesinato de Orlando Letelier en Washington, ¿no? Que fue un acto, digamos, de una osadía increíble. Antes de Osama Bin Laden, solo Pinochet había organizado un atentado terrorista en Washington, o en la capital de Estados Unidos. Acuérdense que no solamente en ese atentado, que es una bomba que se instala en el auto de Orlando Letelier, que había sido canciller de Salvador Allende, no solamente muere Orlando Letelier, sino su secretaria, Ronnie Moffitt, que era ciudadana estadounidense. Letelier vivía en Washington, estaba exiliado en Washington, trabajaba allí y su secretaria era estadounidense. Entonces eso, digamos, produce la primera ruptura entre la dictadura y Estados Unidos, pero digamos después de la caída de Nixon digamos, y después de que llega el gobierno Reagan en 1980, ese apoyo se restablece. Reagan era un presidente declaradamente anticomunista y por lo tanto todo lo que, digamos, él podía usar a su favor en ese sentido era valioso, y entonces él restablece las relaciones con Pinochet, pero las vuelve a cortar a propósito del asesinato de Rodrigo Rojas, eh, ciudadano americano. De esta época, por ejemplo, también fue el caso Quemado, que es un caso también terrible de 3 profesores que son secuestrados de su lugar de trabajo y son, que dije degollados, ¿no? El caso degollado. Degollados, ¿no? En el año 86, de 3 profesores que son secuestrados del lugar donde trabajaban y son degollados por funcionarios de Carabineros de Chile. Este caso llevó a la renuncia, destitución del general director de Carabineros de la época, que era miembro de la Junta de Gobierno, César Mendoza. Eh, eh, y entonces este es un momento bien importante en la construcción del concepto de derechos humanos en Chile, porque se trataba de gente que no tenía, o sea, las víctimas de estos hechos que ocurren a mediados de 1980 son gente que no tiene militancia política declarada, son gente que simplemente protestaba en la calle, muchos de ellos. En el caso de Goyao sí eran miembros del Partido Comunista, pero bueno, eso es un dato que, dadas las circunstancias de los hechos, son accesorias. El caso de Carmen Gloria, Quintana y Rodrigo Rojas son jóvenes que absolutamente no tenían militancia política. Estos son los hechos también que van a precipitar en algún sentido la caída de la dictadura y explican por qué, digamos, dada el aislamiento internacional, la presión interna, la dictadura termina aceptando el plebiscito de 1988, la realización del plebiscito de 1988, pero también van a gatillar otros procesos internos que son tremendamente relevantes para entender, digamos, por qué en Chile luego se empieza a hablar de violaciones a los derechos humanos. En esto yo diría que también un actor importantísimo
fue la creación de la Vicaría de la Solidaridad, que era una organización dependiente de la Iglesia Católica que se dedicó a defender judicialmente a víctimas de la represión política de la dictadura y que tuvo una importancia trascendental en la manera como luego se terminó construyendo jurídicamente ese proceso en la transición. Yo quiero compartir aquí un video que es un poquito más largo, tiene 5 minutos por allí, pero que me parece absolutamente relevante. Son unas declaraciones de Andrés Elwin, hermano de Patricio, que fue uno de los abogados que formó la Vicaría, el Comité Pro Paz, primero se llamó el Comité Pro Paz, después la Vicaría, y que fue alguien que tuvo un papel destacadísimo que yo creo que vale la pena honrar a estas alturas. Permítanme entonces hacer este acto de compartir con ustedes esta pequeña entrevista que también la pueden encontrar en la página del Congreso Nacional. Fueron vitales porque la gente no tenía defensa, los abogados no se atrevían a defenderlos particularmente tampoco, el grueso de los abogados no se atrevían a defenderlos, había otro 70% de los abogados que como se llama, consideraban por principio que no debían defender a comunistas, a marxistas y a terroristas. Entonces prácticamente no había posibilidad de defensa para la gente. Entonces lo que hizo el Comité de la Paz, la iglesia, ¿no es cierto?, o dos iglesias, fue asumir la defensa de esas personas. Y fue fundamental porque si no esas personas habían quedado indefensas. Le aclaro que yo nunca trabajé en el Comité de la Paz, pero iba casi todos los días porque mi situación fue especial, muy diferente a la de otros abogados. Yo como estaba vinculado a San Bernardo y a Paine, situaciones en que se produjeron gravísimas violaciones a los derechos humanos, asesinatos de personas, desaparecimiento masivo, yo tomé ahí muchas defensas. Entonces ya los tomé particularmente en el sentido que no estaba patrocinado por ninguna organización, pero nunca cobré un centavo. Pero como tenía yo una experiencia, ya sabían de mi experiencia, y yo a su vez necesitaba compartir experiencias con otros, porque en ese tiempo, fíjense que en Chile había una ignorancia en materia de derechos humanos impresionante. Las escuelas de derecho no le dieron nunca importancia a los derechos humanos. Ni siquiera se conocían los grandes tratados, convenciones que había sobre derechos humanos en el mundo, que eran muy importantes. Los convenios de Ginebra, por ejemplo, nunca me recuerdo que lo haya pasado a la Escuela de Derecho. Entonces empezamos ya ahí a elaborar defensas, a tener intercambios, pero contestándolo derechamente su pregunta, esas instituciones fueron muy importantes, muy importantes. Y yo tuve la oportunidad de ver su trabajo porque si bien es efectivo que en los primeros 3 años yo no trabajé en ninguno de ellos, la verdad es que siempre estuve conectado con ellos porque era el único hogar en que uno podía llegar a compartir experiencias. Después la Vicaría, sabedor especialmente de mis contactos en el campo, me pidió que yo me hiciera cargo de muchos consejos de guerra en provincias que afectaban fundamentalmente a campesinos. Y así fui a Linares, por ejemplo, fui a Valdivia, fui al sector de San Antonio, fui a varios lugares, pero fundamentalmente a defender campesinos, en que aproveché todo el conocimiento que tenía yo de la psicología de los campesinos. No era la oportunidad de hacer alegatos jurídicos importantes, más bien había que explotar el aspecto humano de las personas que uno defendía. Y no sé si por mi trabajo o porque la justicia era tan grande, estos hombres, generalmente me fue bastante bien. O sea, obtuve absolución de muchas personas y eso tengo
anécdotas muy bonitas, tanto del lado de los defendidos como del lado de los militares. Y en ese sentido el más grande proceso que me tocó ir es lejos de Valdivia, porque ahí yo defendía a unos 20 campesinos que tenían posibles penas de muerte. Y esa fue una experiencia realmente inolvidable. Ahí sí que yo fui con el amparo de la iglesia. O sea, ahí fue la vicaría la que me pidió que fuera. Entonces a mí eso creía que me daba una cierta defensa. Tanto que cuando yo llegué allá, el auditor me preguntó, bueno, ¿y usted por qué viene aquí? ¿Y a usted quién lo financia? Entonces, si yo hubiera dicho que yo me financiaba, habría dicho usted es comunista y a lo mejor me toman preso igual que en Monte Alegre. Entonces le dije que me patrocinaba la Iglesia Católica, Y el auditor respondió, bueno, pues me dijo, ya me queda claro, yo nunca daré un peso más a esa iglesia porque está utilizando las platas de nosotros los feligreses para defender a terroristas. Bueno, pero después en los alegatos me trataron bien, me dejaron alegar todo mi alegato y obtuvimos lo que queríamos. Ninguno fue condenado a muerte. Prácticamente nosotros decíamos, algún momento se va a solucionar las personas de los que quedan presos, lo importante es que no los condenen a muerte. Y eso por lo menos se consiguió en el Consejo de Guerra de Valdivia. ¿Y por qué era la posibilidad de la muerte? Porque estos eran los muchachos que habían pertenecido a los grupos del comandante Pepe, que era una persona activista de ese sector muy conocida, que lo llamaban el comandante Pepe, y al cual lo fusilaron al día siguiente del golpe. Dicen que después de un consejo de guerra, pero nunca hubo consejo de guerra. Yo justamente porque tenía que defender a las personas que me habían encomendado. Bien, ¿se fijan o no cómo Andrés Elwin, digamos, en algún sentido, él explica cómo la vicaría recurrió en ese momento al derecho internacional para construir sus defensas y mezclándolo también con otras consideraciones, la importancia que por aquel entonces tenía la Iglesia Católica fue muy determinante, también la parte más emotiva, en fin, pero ese es el contexto en el cual se empieza a usar la expresión y se empiezan a usar las categorías de la teoría de los derechos humanos para procesar, para entender lo que había sucedido en Chile en ese periodo. Y esa apertura también hacia el derecho internacional y hacia la idea, que era una idea que ya en la comunidad internacional estaba consolidada, se va a ver reflejada con mucha mayor claridad con el advenimiento del régimen democrático de Patricio Aylwin en el año 1990. Y allí uno puede también ver cómo la misma cultura popular va incorporando el concepto al mismo tiempo que la cultura jurídica más profesional, si ustedes quieren. Hay un momento muy relevante en esto, que a mí siempre me gusta ver el derecho como un producto de la cultura, ¿no? Entender que el derecho forma parte de la cultura y que se ve influenciado también por los procesos culturales en un sentido más amplio, literatura, música, artes en general. Y yo creo que hubo un momento en la transición chilena, hubo dos momentos, un momento más jurídico, más, si ustedes quieren, más profesional, y otro momento más de cultura general, de cultura popular, que contribuyó a que el concepto de derechos humanos también en Chile se incorporara más masivamente, se difundiera. Y el primero de esos momentos fue un concierto musical.
organizado por Amnistía Internacional en el año 91, que se llamó Chile, un abrazo a la esperanza, que convocó a lo que podríamos llamar la crème de la crème del mundo musical en aquel entonces. Permítanme compartirles un pequeño video sobre este concierto que fue transmitido por la televisión. Yo, digamos, era pequeño en esa época, pero recuerdo que en casa vimos este concierto y las cosas que allí aparecían, lo que se decían, nos parecía de una valentía en casa como increíble, porque claro, en Chile digamos, todo el mundo todavía estaba muy atemorizado por la dictadura y nadie se atrevía mucho a expresarse, y el hecho de que vinieran artistas famosísimos a nivel mundial y dijeran cosas que en Chile nadie se atrevía a decir, fue un evento muy, muy significativo. Permítanme entonces compartir esto. Han pasado 30 años del concierto más trascendente tras la vuelta a la democracia. Quienes estuvieron allí esos días 12 y 13 de octubre recuerdan anécdotas y momentos imborrables del concierto de Amnistía Internacional, un hecho histórico que revisamos aquí en Archivos 24. Televisión Nacional de Chile presenta Concierto Amnistía Internacional. De alguna manera podríamos decir que la mejor música del mundo está hoy día en Chile. El 12 y 13 de octubre de 1990, el Estadio Nacional fue escenario de un concierto histórico. Demasiado importante para Chile, quizás el más trascendente, porque esa trascendencia no solo se valora por sus artistas, sino que por su significado. Pedir un minuto de silencio por los que cayeron en este estadio. 30 años han pasado desde el concierto de Amnistía Internacional, al cual sus organizadores denominaron Desde Chile, un abrazo a la esperanza. Ha sido realmente un magnífico espectáculo en todo sentido. Era un evento único. Las emociones eran muchas. Un nuevo nacimiento. Uno estuvo en el escenario, el otro en la transmisión de TVN y el tercero en el público. Los tres fueron protagonistas de un concierto que habló de unidad y esperanza. Patricio Aylwin había asumido en marzo la presidencia de Chile. El país avanzaba en una democracia frágil en esos años. Y Amnistía cumplía el sueño de tocar en nuestro país, no solo para celebrar la restauración de la democracia, sino para relevar los derechos humanos violados en Chile y en ese mismo recinto. El ambiente que se creó en camarines, el ambiente que hubo de compañerismo con todos los artistas que venían muchos. Nosotros veníamos en el mismo avión que venían los New Kids on the Blocks. Y quizás una de las imágenes más frenéticas sea las escenas de histeria ante el grupo más popular de los 90. Hola, ¿hace cuánto rato que estás acá? Y aquí le espera. Sería impreciso e injusto circunscribir este concierto solo a ellos. De hecho, era mucho más que eso. Tocaron la primera noche y quienes los querían escuchar por la TV se quedaron con las ganas. Los que tenían menos pedigrí de primera división eran los New Kids on the Block. Y fueron los más exigentes a la hora de que solamente se podía sacar al aire por las pantallas de TVN una sola canción. Pero el concierto apuntaba a algo más profundo. El segundo día estuvieron Sting, Sinéad O'Connor, Peter Gabriel. Ganas de gritar solidaridad, gritar ya basta de malos momentos. Vamos, que el arte nos va a sanear. Aprieto firme mi mano. Peter Gabriel tocó con los músicos de Inti, los de Sting. Rubén Blades le cedió el camarín a sus pares chilenos. Y así la amistad se vio reflejada en el escenario. Sting y Peter Gabriel eran los que yo quería ver y por eso llegué tan temprano para estar lo más cerca posible del escenario. 17 horas de música, pero decenas de horas de espera, 80.000 personas por jornada. Súper buena onda, o sea, mortal, yo diría. Sensacional, compadre. Es algo único, yo creo muy conmovedor, que une a todos los chilenos y lo encuentro magnífico. Amnistía había tratado sin éxito de hacer un concierto en Chile en 1990.
1988. De hecho, lo tuvo que realizar en Mendoza, pero 1990 era distinto. Mi fantástico hermano, Peter Gabriel. No fight left or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. Don't give up, you still have friends. Fue una epifanía en muchos sentidos donde se mezclaba, ¿no es cierto?, el goce de la música, que la música es algo esencial al ser humano. Una cultura de abrir las puertas, abrir las ventanas, despejar, echar aire fresco. Y Sting, el gran articulador, el británico, ya en 1987 le dedicó un tema a las madres de detenidos desaparecidos de Chile. Y esa cueca sola la rememoró en el escenario del Estadio Nacional. Danzan con sus padres, sus niños, con sus esposos. Ellas danzan solas. Ellas danzan solas. Ahí, en el mismo recinto de torturas y vejaciones, Sting emplazaba a Augusto Pinochet, acompañado de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Mr. Pinochet, su siempre jode mal. Y ese dinero que recibe se terminará. El momento en que Sting canta Ellas bailan solas fue algo de las cosas que todavía se me paran los pelos. Evidentemente las heridas estaban todavía muy abiertas y eso fue el darse cuenta de que el mundo estaba mirando hacia Chile y que el mundo nos quería ayudar. Un militante de la libertad y de la paz. Y yo creo que fue poco lo que dijo en público de lo que pensaba de Pinochet en privado. Junto a estos monstruos de la música mundial estuvieron muchos más. Congreso, Inti Illimani, Los Ronaldos, Jackson Brown. Recuerdo ese día. Y quiero compartir con ustedes, permítanme, por favor, otro video que fue otro momento trascendental de la historia chilena, donde la idea que estamos revisando también quedó plasmada para siempre en la conciencia jurídica del país, que es el momento, ya estoy hablando del año 1991, que es el momento en el que el presidente Elwin da a conocer el informe de la Comisión de Verdad, Justicia y Reconciliación, conocida como Comisión Rettig, por el nombre de su presidente, el señor Raúl Rettig, que había sido un destacado abogado, ya fallecido a esta altura, pero era un destacado abogado, profesor de Derecho Político, y esa comisión había comenzado a trabajar en el año 1990, y en febrero de ese año, fines de febrero, el país conoció por primera vez el informe que... Bueno, mejor les presento yo el video y escuchemos al presidente Elwin hablar, que creo que lo va a explicar mucho mejor que lo que yo lo puedo hacer en este momento. El presidente y el secretario de la Comisión Verdad y Reconciliación ponen en manos de su excelencia el presidente de la República el informe con sus conclusiones. Elwin ya tiene en sus manos los 6 tomos del informe Rettig. Los leerá en soledad durante sus vacaciones. Fueron 10, 15 días en que no lo vimos, que salía de repente a caminar con una cara de dolor, de amargura, de tipo golpeado. Casi un mes después, el presidente Elwin, en cadena nacional, informa al país los resultados de la Comisión Verdad y Reconciliación. El informe que hoy entrego a conocimiento público esclarece la verdad. Esperamos ese
discurso del presidente Elwin en el salón de la Vicaría de la Solidaridad a las 9 de la noche, estaba pero repleto de familiares. El balance de todo el periodo arroja 2.279 víctimas. Es la sociedad chilena la que está en deuda con las víctimas de las violaciones de derechos humanos. Patricio Aylwin asume esta noche una responsabilidad histórica que conmueve a millones de chilenos. Por eso es que yo me atrevo, en mi calidad de presidente de la República, a asumir la representación de la nación entera para en su nombre pedir perdón a los familiares de las víctimas. Por eso también pido solemnemente a las Fuerzas Armadas y de Orden y a todos los que hayan tenido participación en los excesos cometidos que hagan gestos de reconocimiento del dolor causado y colaboren para minorarlo. No me arrepiento y creo que fue un buen paso el que dimos y que los integrantes de la Comisión de Verdad y Reconciliación cumplieron una tarea muy difícil. Mire, terminó de hablar, lo llamé por teléfono y le dije, presidente, lo llamo para felicitarlo. Me siento orgulloso que usted sea el presidente de todos los chilenos. Nosotros esperábamos que se nos pudiera dar respuesta a nuestra principal demanda, que era saber dónde estaban los detenidos desaparecidos. Pero una vez que finalizó, nos quedó claro que no íbamos a saber dónde estaban los detenidos desaparecidos. Fue un gesto del Estado que reconoce que el Estado cometió todos estos horrores, y fue para las víctimas y para el país en general aceptar esa historia, que era una historia negada, era una historia que se había querido borrar. El general Pinochet, con tono enérgico, también reacciona a las palabras de Elwin. El ejército de Chile ciertamente no hay razón alguna para pedir perdón por haber tomado parte en esta patriótica labor. El ejército de Chile declara solemnemente que no aceptará ser situado ante la ciudadanía en el banquillo de los acusados por haber salvado la libertad y la soberanía de la patria a requerimiento existente de la civilidad. Bien, ese video que terminaba con unas declaraciones terribles de Pinochet, también inaugura una nueva etapa donde la idea de derechos humanos es asumida con altos y bajos como una política pública, ¿no? Esta es la parte, este es el corolario de la sesión de hoy, ¿no? que partía con derechos humanos pre-dictadura, durante la dictadura y post-dictadura. Y de las cosas positivas que uno puede destacar de los gobiernos democráticos en esta materia, es que como ya les decía, con altos y bajos, con notas altas y con bemoles, la idea de la noción de derechos humanos como un concepto jurídico, como un concepto también cultural que nos sirve para comprender el mundo en el que vivimos, es utilizado, ocupa un lugar destacado en la manera como se construyen las políticas públicas. Durante los años 90, y esto también quiero conectarlo con algo que yo ya les había señalado anteriormente, durante los años 90, por cierto, que la idea de derechos humanos está íntimamente ligada al esclarecimiento de los hechos ocurridos durante la dictadura y a la reparación. De esto yo asumo que les contó con mayor detalles la profesora Acatino, que ella se dedica justamente, es una de las materias en las que ella, digamos, ha investigado durante muchísimo tiempo, cuáles han sido los alcances, las virtudes y los problemas de las políticas de reparación, las políticas de justicia transicional,
desarrolladas en Chile a partir de la década de 1990. El informe Rettig es el primer paso de esta política pública, que se ocupó en ese momento de lo que se consideraron las violaciones más gravísimas, básicamente ejecuciones forzadas, ejecuciones sumarias y desapariciones forzosas. Y a la luz de los resultados de esa comisión, también se desarrollaron una serie de programas de reparación, se crearon una serie de programas de políticas públicas que se expresaron en una serie de programas, se creó un organismo público, que era la Comisión Nacional de Reparación, en fin, ¿no? Esa es una primera etapa. En esta década de 1990, la idea de derechos humanos está concentrada entonces en Chile en la reparación de las violaciones ocurridas durante la época de la dictadura. Esa idea se proyecta a la primera mitad de la década del 2000. Precisamente el continuador de este trabajo fue el presidente Lagos, quien vuelve sobre las mismas estrategias del presidente Elwin, pero para ampliar el ámbito de acción de estos órganos. Durante su gobierno tienen lugar las dos comisiones, porque hubo una primera etapa y después una segunda, de lo que oficialmente se llamó la Comisión Nacional de Reparación frente a la tortura, la prisión política, que fueron conocidas luego popularmente como las comisiones Valech 1 y 2, también por obra de quien las presidió, que era un prelado de la Iglesia Católica, Monseñor Valech. Esta es una cuestión que, bueno, que como ustedes me imagino también escucharon de la profesora Catino, el proceso transicional chileno tiene virtudes, también tiene defectos, al día de hoy todavía tiene capítulos insolutos, pero también hay cosas que creo que el proceso chileno puede exhibir que son virtuosas y que en otros lugares no se han producido. Pero yo diría que recién a mediados de la década del 2000, o sea, de la primera década del siglo XXI, es que el concepto de derechos humanos logra romper este origen que tuvo en el caso chileno y ampliarse hacia otras categorías que hoy permiten entenderlo como una noción mucho más rica, mucho más compleja, que se extiende no solamente a los derechos humanos de primera generación, como los conoce la teoría jurídica, es decir, derechos asociados a la vida y a las libertades más básicas, sino también como una herramienta para entender y para ofrecer respuestas a los conflictos, llamémoslo así, socioculturales ambientales, ¿no? Socioculturales ambientales. Durante esa década, o más bien durante la segunda mitad de esa década, y durante la década siguiente, es decir, la década de 2010, a la luz también de ciertas reivindicaciones de la sociedad chilena, pues esas demandas también se van, en algún sentido, leyendo bajo el prisma, bajo la óptica de los derechos humanos. Si pudiésemos poner también, nos quedan lamentablemente 15 minutos de sesión, esto da para muchísimo, me hubiese encantado compartir con ustedes. Hay muchísimo material, de verdad, esto da para mucho. Entonces, como esto ocurrió hace menos tiempo, al menos para quienes lo vivieron desde aquí, desde Chile, tendrán la memoria ya más fresca, pero si pudiésemos poner como también en una perspectiva histórica, el primer momento donde eso se amplía, y se empieza a hablar de derechos humanos bajo otras coordenadas, como por ejemplo se empieza a hablar de derechos sociales, de derechos humanos ambientales, y después posteriormente de derechos culturales. Estoy haciendo historia, yo diría el año 2006. Es un año fundamental porque es el año en el que ocurre lo que en Chile se llamó la Revolución Pingüina. Quienes estaban aquí en aquel entonces se acordarán perfectamente, quienes no,
Les cuento muy brevemente. Pingüino, digamos, es una expresión que en Chile se utiliza para referirse a los escolares, porque usan un uniforme, o usaban, ahora eso ha ido cambiando, pero en aquella época todavía, un uniforme que estaba compuesto por una corbata blanca, perdón, una camisa blanca, una corbata azul y un suéter de color azul. Entonces, pues era más bien, se hacía como esa analogía, y en esa oportunidad, a causa del deplorable estado en el que se encontraba la educación pública, pues desde los mismos estudiantes del sistema escolar, es decir, niños, niñas que tenían 15, 16, 17 años, se organiza una protesta masiva que puso bien contra las cuerdas en esa época el gobierno al primer gobierno de la presidenta Bachelet. Acuérdense que el ministro Silich, que era el ministro de Educación de la época, fue el primero de los... A partir del ministro Silich se considera que desempeñarse en la cartera de Educación en Chile es una actividad de alto riesgo, ¿no? Fue el primero que... Y después vendrían otras tantas protestas estudiantiles, pero fue la primera que puso... Fue la primera protesta masiva en Chile desde la dictadura. No había habido ninguna protesta masiva en los 90 ni en la primera mitad. Y entonces pone el acento en la idea de la educación es un derecho social, humano, al cual, digamos, las personas tienen necesariamente que obtener una prestación de calidad de parte del Estado. Y esta idea luego se extiende a otros ámbitos de la convivencia en sociedad, en el caso chileno, y que son temáticas que marcan la discusión política, y que la han marcado en los últimos 20 años. Es increíble que la Revolución Pingüina, bueno, ocurrió ya casi, ¿a cuánto? 17 años atrás, increíble, pareciera que fuera ayer. Entonces, las últimas 2 décadas han estado muy marcadas por estos procesos de ampliación del discurso de los derechos humanos hacia otras áreas. El primero fue educación, a propósito de la Revolución Pingüina. Después vino salud, previsión, seguridad social, conflictos ambientales. Acuérdense ustedes, en el año 2011, las manifestaciones masivas como consecuencia de una serie de conflictos ambientales, probablemente el más significativo, el que a ustedes se les venga más rápido a la memoria, es el de la instalación de una mega represa en la zona de la Patagonia. El proyecto, ¿se acuerdan? Se llama Hidro Aysén, que finalmente, digamos, fue abandonado por las complejidades políticas que eso supuso, pero de no haberse organizado la ciudadanía de la manera como eso ocurrió, el proyecto habría inundado una cantidad impresionante de territorios vírgenes en la Patagonia. Entiendo que la represa estaba emplazada en el río Báquer, hoy ya está emplazada en el río Báquer, si mal no recuerdo, que es uno de los ríos más, creo que es el río más caudaloso de Chile, pero que discurre en un escenario donde existe una riqueza, una biodiversidad que merece ser conservada. Eso se extiende, estoy pensando en el año 2012, en el año 2011, perdón, fue todo el movimiento ambiental. En el año 2012, esto eclosiona a raíz de la cuestión de la diversidad sexual. Acuérdense ustedes, y quienes no son de acá, de Chile, digo acá porque yo estoy hablando desde Chile, el año 2012 el país logra tener su primera ley antidiscriminación, que fue un proyecto que estuvo discutiéndose en el Congreso durante muchísimos años, durante 5 años. Este era un proyecto de ley que había sido presentado en el gobierno del presidente Lagos, y que desafortunadamente, muchas veces ocurren estas cosas, solamente, digamos, obtuvo el impulso que necesitaba para ser aprobado como consecuencia de la luctuosa muerte del joven Daniel Zamudio. Daniel Zamudio era un joven que fue
asesinado en un parque público de Santiago solamente por razones homofóbicas, ¿no? Un grupo de skinheads, de neonazis, le golpeó y le torturó, y entonces fue una situación muy dramática. Probablemente todos ustedes recordarán quienes lo vivieron, porque Daniel Zamudio agonizó una semana frente a todo el país, porque estuvo una semana en el hospital, y entonces los noticiarios estuvieron ahí toda esa semana, y entonces él, al cabo de una semana, perdió la vida como consecuencia de las lesiones y de los golpes que había recibido, y eso fue fundamental para que el país tuviera su primera ley antidiscriminación, que es una ley que tiene, por cierto, tiene problemas, y hoy sigue en la discusión, ¿no? Más allá de lo importante que fue tener un primer reconocimiento en esta cuestión. Hoy, por ejemplo, el móvil, el movimiento de reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual en Chile, digamos, ha planteado nuevamente una revisión de la ley Zamudio para poder mejorarla. Y termino también con la cuestión cultural, que también fue tematizada a propósito del proceso constituyente pasado, y que hoy, digamos, tiene al país en un problema que parece de difícil solución, que es el conflicto territorial, cultural, en la zona de la Araucanía, donde pues el Estado de Chile necesita tomar medidas urgentes, adoptar políticas públicas que no sean meramente procesar esto, entender esto como una cuestión de orden público, que es lo que han hecho todos los gobiernos hasta la fecha, y que, digamos, no ha permitido solucionar el conflicto, que no es solamente un conflicto de tierras, sino también es un conflicto por entender de que pueden existir formas distintas, cosmovisiones distintas, formas distintas de entender la sociedad, la cultura de la hegemónica, que es la que proviene ¿no? de la cultura de raíz europea o occidental, ¿no? Entonces también la teoría de los derechos humanos tiene insumos para entender esos problemas, pero todas estas son áreas que por cierto, han sido muy debatidas, pero que en la actualidad entonces permiten entender de cualquier forma que el concepto de derechos humanos es mucho más amplio que pues, el modelo original, que era un modelo entendido más bien para hacer frente a las atrocidades cometidas por la dictadura chilena. Yo quizás es buena idea devolverle la palabra a Álvaro, que a lo mejor ha ido anotando las preguntas. Yo les ofrecí, si ustedes quisieran también plantear sus inquietudes en el micrófono, hacerlo. No sé, Álvaro, te devuelvo la conducción de la sesión. Yo me quedo acá. Perdónenme por lo largo, pero la verdad es que el tema daba para mucho. Quizás estos son temas que merecen un tratamiento, pero en fin, intenté hacer lo mejor que pude en el tiempo que teníamos previsto. Sí, muchísimas gracias, profesor. Muy interesante la exposición. Se agradecen los recursos visuales. Yo creo que en el chat lo vi y uno también se emociona bastante con eso. Fue muy interesante. De hecho, la próxima clase también vamos a hacer una revisión a esto mismo, pero desde la literatura. Entonces, bueno, conectar la memoria con las artes, ¿cierto? Y con los registros audiovisuales. Quiero avisar que en el chat también se encuentra el enlace de asistencia para que nuestros y nuestras estudiantes puedan rellenarlo. Y sí, seleccioné 3 preguntas para una primera ronda, sin perjuicio de que en el transcurso se vaya sumando más gente a la discusión. La primera pregunta, le voy a leer las 3 preguntas. Y, ¿sí? La primera de ellas es de Childa. Dice: doctor, buenos días desde Ecuador. Una pregunta. Desde su perspectiva, cuando no se tiene historia democrática ni de derechos humanos, como en los países africanos, ejemplo, el actual Níger, ¿cómo entendemos la legitimación del pueblo a las dictaduras militares? La segunda pregunta es si identifica usted un cambio en el paradigma de los derechos humanos en el último tiempo,
en específico desde el 2019 en el estallido social y la demanda de reconocimiento de otros derechos humanos, a la actualidad, en específico en el proceso constitucional también, donde, por ejemplo, Luis Silva señalaba que Augusto Pinochet era un estadista, y, por ejemplo, el retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos. ¿Ha habido un cambio de paradigma del concepto de derechos humanos en el último tiempo? Y hay una tercera pregunta que dice lo siguiente. Bueno, es una pregunta más bien de un concepto. ¿Qué considera usted un delito de lesa humanidad? Y esas serían las primeras 3 preguntas. Hay otras más para hacer una segunda ronda. Perfecto, muchas gracias por las preguntas. Son todas, también dan para una respuesta larguísima, pero quisiera, digamos, no dejar ninguna sin respuesta, y eso me va a obligar a, responder sumariamente. Sin perjuicio de eso, luego les puedo dejar mi correo electrónico y puedo estar a disposición de ustedes para lo que necesiten en el futuro. Lo primero, quizá sería una buena idea encadenar las 2 primeras preguntas, la que cuestiona la relación entre dictaduras, legitimidad, resistencia, digamos, y cómo una cultura de los derechos humanos y de la democracia puede ayudar a eso, y la que pregunta por cuáles han sido la segunda, ¿no? La que pregunta por cuál ha sido el derrotero del concepto de derechos humanos en el debate chileno reciente, digamos, a partir del año 2019, que es muy significativo porque da inicio a un ciclo político bastante convulso que aún no hemos podido resolver. Yo acá quiero ser bien honesto, quiero transparentar mis posturas, porque aquí obviamente hay divergencia de opiniones, pero yo tiendo a ver, yo sé que hay gente que piensa que el concepto de derechos humanos es un concepto que debería revestir un consenso, porque supone en definitiva digamos, unos valores que necesariamente deben ser compartidos digamos, no solamente por toda la ciudadanía, sino también por la comunidad internacional. Yo más bien tiendo a verlos como una herramienta. Yo creo que el concepto de derechos humanos es un concepto que cumple una función, que tiene un propósito, pero que, al igual como surgió el concepto de derechos humanos, pueden surgir otros alternativos, como por ejemplo el de solidaridad o el de democracia, que también es un concepto alternativo. Uno también puede trabajar los conflictos sociales desde la óptica de la democracia. Yo no creo, la verdad, que sean excluyentes. Lo que quiero decir simplemente que son herramientas que nos permiten capturar el mundo, tales como si fueran categorías, como cajones que nos permiten poner cosas dentro y ordenar el mundo. Entonces, si uno tiene este concepto, que es el concepto de derechos humanos, que apunta a la injusticia radical, nos permite entonces ser conscientes de ciertas cosas y también tener ciertas herramientas para enfrentar determinados problemas. Entonces, habiendo dicho esto, en concreto para la primera pregunta, para la de Childa, creo que es evidente que la difusión de un concepto como el de derechos humanos, la educación, ¿no? Porque estos conceptos también son muy importantes transmitirlos, formar a la gente, es una herramienta efectiva para resistir frente a un proyecto autoritario. Si es que, y esto uno lo puede ver, digamos, también como los proyectos autoritarios en el caso en Latinoamérica fueron tan exitosos en la época de los años, entre los años 60, la dictadura brasileña, que es la primera del año 66, 60, 70, 80, incluso en los 90, recordemos en Perú, en los años 90, uno también puede hablar del gobierno de Fujimori como un proyecto autoritario, digamos, como la construcción, la difusión,
la educación de un concepto como los derechos humanos permite que sea más difícil que se instaure un gobierno autoritario. En el caso africano, yo diría que en la construcción, porque la pregunta apuntaba al caso africano, la construcción del concepto de derechos humanos es aún posterior a Latinoamérica. En Latinoamérica ocurre en los años 90, a principios de los años 90, en cambio en África eso recién ocurre en la primera década del siglo XXI. Por lo tanto, es verdad, yo tiendo a ver allí, no es la única explicación del conflicto que vemos ahora en la zona del Sáhel, ¿no? Donde está Níger, Mali, en fin, Chad, pero es un factor que puede ayudar. Pero, y aquí quiero conectar con la segunda pregunta, porque así como uno, digamos, puede entender el concepto de derechos humanos como una herramienta, también hay que entender que el concepto de derechos humanos es un concepto siempre en disputa, siempre en disputa. Hay esferas de aquello que llamamos hoy derechos humanos que reviste mayor consenso, que son estos derechos de primera generación, los derechos que afectan a los valores, a las libertades básicas y a la vida, y en la medida entonces que el concepto se va expandiendo para entender otros conflictos sociales y políticos, esa expansión también va recibiendo cierta resistencia. Y eso uno lo puede observar en muchos lugares, pero en el caso chileno es muy claro. Es muy claro cómo a partir del año 2019, el proceso que en Chile llamamos estallido social es un intento por darle una óptica de derechos humanos a problemas que afectan a la sociedad y que son relevantes, y darle el ropaje de derechos humanos les entrega, digamos, una herramienta especialmente fuerte, especialmente potente para poder dialogar y para poder negociar con el Estado, pensando en cuestiones como salud, previsión, cuestiones medioambientales, diversidad cultural, diversidad sexual, derechos sexuales y reproductivos, que no los mencioné antes, digamos, fue una omisión, pero también es otra de las grandes cuestiones que ha estado tematizado bajo esta mirada. Y por cierto, entonces, el proceso constitucional chileno muestra que bajo unas determinadas coordenadas políticas hay un intento también de recortar esa idea de derechos humanos. Y entonces el proceso constitucional actualmente en desarrollo, que está más bien jalonado por tendencias políticas que tienden a ir hacia la derecha más extrema, también, digamos, detrás de eso hay un proyecto jurídico que busca recortar la idea de derechos humanos. ¿Por qué? Digamos, ¿por qué pasa esto? Porque hay un autor, voy a permitirme citar un autor, no lo he hecho durante toda la clase, permítanme ese lujo, que se llamaba, porque ya ha fallecido, Ronald Dworkin. Ronald Dworkin decía que en una discusión, quien invoca un derecho humano, invoca una carta de triunfo. O sea, es decir, invoca un argumento que derrota a todos los otros. Y entonces, claro, eso explica por qué existe una discusión sobre los límites del concepto de derechos humanos y qué intereses y problemas pueden ser leídos bajo estas categorías y cuáles no. Y entonces la pregunta, más bien que más que un cambio de paradigma, lo que creo que refleja es esa lucha. Y a mí me parece entonces que la cuestión, digamos, y esto es para cerrar la respuesta a esa pregunta, debería ser plantear las discusiones sobre derechos humanos como discusiones que deberíamos entenderlas desprendidas de consideraciones políticas contingentes. Los derechos humanos, digamos, si tenemos alguna duda en torno a cuáles son los derechos humanos, lo que hay que hacer es consultar el derecho internacional, ¿no? Y entonces, pues, poder luego, a la luz de los tratados internacionales, determinar cuáles son los derechos que hay que proteger y cuáles son los tratados internacionales que Chile ha ratificado. O sea, eso es lo que quiero decir. Si Chile ratificó un tratado internacional que reconoce
derechos humanos, no, creo que discutirlo políticamente, pues sí supone un retroceso y eso pues habría que evitarlo, ¿no? O sea, habría que decirle entonces a quienes están hoy en el Consejo Constitucional chileno que, que, que los compromisos que Chile ha suscrito, o cualquier Estado, ¿no? No deberían ser negociados políticamente. Y paso a responder a la tercera pregunta, que tiene que ver con qué entendemos por un delito de lesa humanidad. Los delitos de lesa humanidad son delitos internacionales, ¿ya? Es decir, pertenecen a un área, crímenes internacionales pertenecen a un área del derecho internacional que se relaciona con los derechos humanos, pero que no es exactamente entendida como derechos humanos. Eh, en la práctica, cualquier delito de lesa humanidad va a ser una violación de derechos humanos, pero en realidad lo que cambia es el enfoque, porque el derecho penal internacional, que ha sido, digamos, contemporáneamente consagrado en un tratado internacional que es el Tratado de Roma de 1998, que crea el Estatuto de la Corte Penal Internacional, lo que hace es tipificar una serie de delitos, al igual como lo hacen los ordenamientos nacionales, que tipifican delitos, el homicidio, el robo, la estafa, y frente a su comisión, demostrada a través de un proceso, se impone una pena, ¿sí? Pero el derecho penal, nacional como internacional, es un sistema de responsabilidad personal. Esa es la gran diferencia con el derecho internacional de los derechos humanos. O sea, lo que se persiguen y sancionan son a personas concretas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso, a lo mejor ustedes conocen el caso de la ex Yugoslavia, donde los jerarcas que participaron en esa guerra fueron luego detenidos y sancionados eh, con penas privativas de libertad en algunos casos, en otros no, porque esas personas, bueno, fallecieron antes, pero en cambio el derecho internacional de los derechos humanos lo que busca es hacer responsable al Estado como institución o como conjunto de instituciones. Y esa responsabilidad normalmente conlleva un deber de reparación, pero de reparación que es distinta de la mera sanción penal, de la pena. Entonces, por ejemplo, el derecho internacional de los derechos humanos establece garantías de no repetición. Entonces, por ejemplo, cuando Chile es condenado frente a, por ejemplo, en el tribunal, en la Corte Interamericana, una sentencia, por ejemplo, el caso de la última tentación de Cristo, que era un caso que condenó a Chile por que la Constitución chilena establecía la censura cinematográfica. Entonces, la Corte Interamericana hace responsable al Estado de Chile por esa vulneración de la Convención y le impone una obligación de no repetición, que en este caso es la derogación de ese artículo, un artículo que, o la modificación, que era la 1912, inciso final. Entonces son regímenes distintos que tratan muchas veces hechos ilícitos que tienen la misma base, el mismo origen, pero que los entienden de manera distinta, con propósitos distintos. Y muchas veces son compatibles. O sea, por ejemplo, uno podría, supongamos que en cualquier estado existe un golpe de estado y el dictador de turno ordena, pues no sé, la detención de un grupo indeterminado de personas. Y entonces ese dictador podría ser procesado penalmente ante el Tribunal Penal Internacional, pero luego el Estado, cualquiera que fuera, Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, también podría ser llevado ante un Tribunal Internacional que defienda y que garantice derechos humanos, y ahí es el Estado el que es enjuiciado. Por ejemplo, en el caso chileno, ¿se acuerdan ustedes que alguien lo decía, creo que lo decía Arturo Fontaine a propósito de las palabras del presidente Elwin? Es el Estado el que se considera responsable para hacer este proceso. Álvaro, te devuelvo la
la palabra. Muchas gracias, profesor. Tenemos un comentario más que nada que dice: ante la catástrofe climática de los derechos medioambientales, los derechos humanos nos aseguran la base para poder ejercer los demás derechos en cuanto está en juego la vida de la humanidad. Y hay otra pregunta, pero yo creo que la respondió bastante bien, que era cómo frenar el retroceso en el reconocimiento de derechos humanos. Usted ya bien lo decía, y habría que recurrir al derecho internacional, ¿cierto? Y a los compromisos que tiene nuestro país en esta materia. En ese sentido, entonces, le doy un espacio para realizar una reflexión final y daríamos por terminada la clase, profesor. Fabuloso. Yo, como reflexión final, más bien quiero expresar mis agradecimientos por la invitación, por la posibilidad de compartir con ustedes, de intercambiar perspectivas. Me parece que lo que ustedes hacen es fundamental para que la idea de derechos humanos, la cultura de los derechos humanos se consolide, que es formar, es educar. Ese es el mejor antídoto para, para, para evitar regresiones en esta materia, porque en la práctica, cuando hablamos de derechos humanos, como yo partía diciendo, siempre estamos haciendo frente a problemas que suponen una injusticia radical, es decir, un vejamen que está más allá de lo soportable, y la cultura jurídica ha respondido con esta herramienta, y la mejor manera de poder apoyar este proceso a través de la educación, de la formación, de entender que los derechos humanos no le gustan a nadie en la práctica, porque nos imponen a todos obligaciones, y eso es algo que, claro, desde la política contingente muchas veces, digamos, se revelan los esfuerzos por recortar, porque claro, a quienes ejercen el poder los derechos humanos siempre les ha parecido incómodos porque imponen obligaciones y deberes, y la mejor manera de reforzar esa cultura es a través de la formación, de la educación. Así que les agradezco mucho la posibilidad. Yo quedo a disposición de lo que necesiten, y les deseo que tengan un súper buen curso en lo que viene. Entiendo que viene la Antonia Torres en el próximo módulo, y me parece genial que hayan concitado a este grupo de gente que creo que es maravillosa: Daniela, Karen, Antonia. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima oportunidad. Muchísimas gracias, profesor. Para nosotros es siempre un orgullo poder recurrir a nuestros docentes de nuestra casa, que es la Universidad Austral. Entonces, nos veremos en una próxima ocasión. Le recuerdo a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes que nos vamos a volver a encontrar en la próxima clase, el viernes 25 de agosto, con impactos psicosociales de la dictadura, una mirada desde la literatura, con la profesora Antonia Torres. Que tengan todos y todas un muy buen fin de semana y hasta la próxima. Chao, chao. Que estén muy bien. Chao.